Buen día. Hoy quería acercarles una charla con respecto al título Dolo y culpa. En principio quiero decirles que la culpabilidad, y esto surge del concepto de delito, ¿se acuerdan de él? Conducta humana típica, antijurídica y culpable. Bien, dentro de la culpabilidad vamos a tener dos formas, el dolo y la culpa. Por supuesto que el dolo es más grave que la culpa y bajo la culpa no tenemos otra cosa más que un caso fortuito. Para que exista dolo tenemos que hablar de el querer un resultado. Y en cuanto a lo que es la culpa, tenemos que decir que es algo que ocurre sin la intención. Por eso, y volcándome a la palabra intención, para poder ser más simple posible en la definición, ya que no existe un concepto de dolo, sino que esto surge directamente de la doctrina, decimos que dolo es el sinónimo de intención. Esto es para que lo recuerden y que no tengan dificultades en el futuro para poder diferenciar o poder entender a qué me refiero cuando hablo de la palabra dolo en el derecho penal. Bien, en cuanto al dolo, necesita tener dos elementos, los más importantes. Por supuesto que no voy a entrar en el tecnicismo porque después hablamos del núcleo del dolo. No, directamente vamos a decir que el dolo necesita dos elementos mínimos que son uno la voluntad y el otro es el conocimiento. ¿La voluntad de qué? La voluntad del querer, la voluntad de querer el resultado, de que exista algo en el mundo que nosotros vemos como exterior que ocurra. El conocimiento, por supuesto, es saber que el resultado que vamos a realizar es una conducta, en este caso indebida, una conducta prohibida de acuerdo a la normativa que se esté en ese momento tipificando, que se esté violando. Como ejemplo práctico para poder remontarnos a lo que es directamente el derecho penal, podemos dar dos ejemplos clásicos. El dolo, propiamente dicho, digo, matar, artículo 79 del Código Penal, homicidio simple. Entonces, quiero el resultado de matar, mato. Estuvo la intención, está la voluntad y está el conocimiento de que estoy cometiendo una conducta indebida. La culpa modifica esta situación, pero igual siempre lo vamos a tener dentro de lo que es el juicio de reproche que le vamos a hacer al autor, ¿no? Pero el dolo, la culpa la vamos a encontrar en qué artículo, por ejemplo, en el 84, en el 84 bis, que son homicidios de lo que nos conocemos culposos. ¿Mm? El 84 bis es un artículo que fue agregado hace muy poco tiempo, hace un año y pico atrás. Ahora, ya sabemos esto del dolo, dónde lo vamos a encontrar, ya sabemos la culpa, dónde la vamos a encontrar, y ahora me toca ampliar con respecto a lo que es los distintos tipos de dolo. Tenemos tres, en definitiva. Uno es el dolo directo, o el dolo de primer grado, que se lo conoce de esa manera. ¿Cuál es? Es cuando un individuo quiere realizar una conducta, llamémosle como delito, ¿no? Una conducta típica, antijurídica y culpable, y la realiza. Un individuo quiere matar, mata. ¿Mm? Conocimiento, resultado. En este caso, dolo directo de primer grado. Segundo, es el dolo indirecto o de segundo grado. También podemos decir de consecuencias necesarias. ¿Por qué? Porque acá va a producirse probablemente, en este caso puntual, ¿no? Podrían ocurrir daños colaterales donde si bien el individuo lo conoce, sabe que va a ocurrir, pero bueno, no le importa desde ese punto de vista. Ejemplo clásico, cuando una persona desea matar al piloto de un avión y pone una bomba y en medio del vuelo la bomba estalla. Entonces, ¿muere el piloto? Sí, pero también esas consecuencias colaterales, ¿cuáles son? La muerte de los pasajeros, la muerte del copiloto, la muerte de la tripulación, a lo que fuere. Entonces, acá tenemos dolo directo, dolo indirecto, y el otro que es el que más situaciones plantea, que es el dolo eventual. Y realmente no es
no estamos hablando de algo medio ilógico en lo que respecta a que cómo se... Pero es difícil desde el punto de vista intelectual referirnos, porque hay una línea muy delgada entre esto del dolo eventual y lo que nosotros lo conocemos en derecho como culpa con representación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que acá un individuo mm, se le puede representar en su mente de que si, lo voy a dar con un ejemplo para ver si podemos de esa manera este, desatar el nudo que se nos puede producir. Un individuo va conduciendo a alta velocidad y se le representa de que si mm, va por esa avenida, hay un lugar muy transitado por peatones, puede atropellar a una persona. Entonces acá están las dos situaciones y acá viene el límite de lo que sería la culpa con representación y el dolo eventual, ¿no? La culpa con representación es, se le representó la situación y dice, no me va a ocurrir porque yo soy un buen conductor, porque tengo un auto que me responde los frenos, la dirección y demás, así que puede que se me cruce una persona, pero yo voy a frenar, lo voy a esquivar, en realidad no voy a cometer ningún accidente. Entonces, acá estaríamos hablando de que si ocurre, podríamos llegar a hablar de un homicidio culposo, por ejemplo, por culpa con representación. Bien, estoy hablando en algo muy genérico, no lo tomen tan taxativamente. Ahora, en el dolo eventual es cuando a alguien se le representa que puede matar a alguien conduciendo un vehículo, pero en definitiva él piensa y dice, ¿qué me importa si lo mato? Esa indiferencia, esa palabra no me importa, aunque sea mentalmente, es la que define y decide si estamos frente a un dolo eventual o estamos frente a una culpa con representación. Fíjense que es una tarea muy difícil para en este caso en la provincia de Buenos Aires, para un fiscal poder determinarlo y para poder convalidarlo para el propio juez de garantías. Por supuesto que estamos hablando de personas con experiencia, que eso no les va, hoy por hoy, a una persona de esa naturaleza no les va a traer ninguna dificultad, pero sí, como estamos hablando de que hay una cuestión más bien tendiente a lo subjetivo, es más difícil probarlo. Y no se olviden que cuando tanto el juez como el fiscal no puede probar una cuestión de certeza desde ese punto de vista, entonces en ese caso se aplicaría estos principios que se llama indubio pro reo o favor rei, tanto sea constitucionalmente hablando, o podría ser el artículo 1 del Código Procesal donde dice favor rei, ¿se acuerdan eso cuando han estudiado procesal penal? Entonces, ante esa duda por parte del magistrado, evidentemente tendría que recaer sobre la cuestión inferior. Espero que con respecto a lo de dolo, sobre todo lo de dolo eventual, que es una de las cuestiones que siempre trae más discusiones, pero que no es tampoco, como es subjetiva, no es tampoco tan difícil. Esto con respecto al dolo. Con respecto a la culpa, acá vamos a encontrar, sobre todo en el artículo 84, 84 bis, 94, 94 bis, que estamos hablando de lo culposo, ¿no? De hechos que son de características culposas. Entonces, acá configuramos una situación que dice, aquel que actuare por imprudencia, negligencia, inobservancia, impericia, la inobservancia digo en los reglamentos. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando una persona actúa, primero, hablamos por la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Cuando alguien actúa en forma descuidada. Es decir, una persona que no ha tomado conciencia o no ha tomado los recaudos necesarios como para que no le ocurra lo que le debe ocurrir. Eso es lo que nosotros llamamos negligencia. No actuó con diligencia. ¿Está? Bien. Imprudencia. Acá estamos hablando que alguien actuó en forma temeraria. Alguien actuó sin, digamos, sin importarle lo que podría llegar a ser el peligro que causa su accionar. Esto sería lo que hablamos nosotros recién sobre la imprudencia, actuar imprudentemente. Después tenemos la impericia. La impericia es la inhabilidad, la falta de pericia para realizar una acción.
¿sí? Y la observancia, por supuesto, acá estamos hablando de que existen para ciertas actividades, profesiones o cargos protocolos o acciones de determinada prolijidad o determinados hechos y que no se actúan consecuencias. Entonces acá veremos precisamente dónde existe la inobservancia de los reglamentos. No sé, hablemos de ejemplos para poder comprender, ¿no es cierto? Una persona que puede decir negligente es salir a conducir a la ruta y no controlar, no revisar de si tiene líquido de frenos su vehículo o, bueno, en fin, alguna de esas cuestiones que hacen el quehacer en la conducción. La imprudencia sería cuando uno, recién lo habíamos más o menos mencionado, maneja en forma imprudente, temerariamente, arriesgándose, generando peligros a terceros. Esta sería la cuestión de la imprudencia. La impericia es cuando uno realiza una actividad sin ser precisamente experto en la materia o no tener la habilidad como para poder realizarlo. No sé, una persona que debe realizar la losa de una casa y jamás lo hizo porque no es albañil, porque no es constructor, porque no es arquitecto, y entonces no sabe hacer la mezcla que necesita de materiales y eso se cae y mata a una persona. Por ejemplo, son ejemplos muy burdos, pero que son útiles para poder comprenderlo. Y en observancia, bueno, estamos hablando de protocolos, podemos hablar de que hay profesionales que tienen que realizar ciertas actividades de determinada manera y esto lo puede llevar al terreno de lo que nosotros conocemos como mala praxis. Bien, se habrán dado cuenta de que es un tema que es vasto, amplio y que he intentado hacerlo en muy corto tiempo y espero que esta charla les sea útil como para esclarecer algunos puntos y que además en la lectura de los apuntes que ustedes tienen no les sea tan, digamos, engorroso comprender. Así que les agradezco por su atención. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Gracias.